¿Cuántos vinieron con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a recibir lo que el Padre nos quiere hablar en el día de hoy? Vamos al tema de hoy, se llama rompiendo el yugo del orgullo. Dígale que está a su lado, rompiendo el yugo del orgullo. Vamos a su Biblia y vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 4, del 5 al 10. ¿Qué nos habla nuestro Señor acá? Versículo 5 dice: ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Dígale que está a su lado: Dios resiste a los soberbios, pero le da gracias a los humildes. Dice versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillado delante del Señor. Dígale que está a su lado: humillado delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cuántos dicen amén? Aquí la nación de Israel por cientos de años estuvo esperando al Mesías, el Salvador del mundo, y cuando Él vino no lo reconocieron, no lo vieron. No se les reveló que Jesús era el Mesías y el Salvador del mundo. 2000 años después, hoy está sucediendo lo mismo con la iglesia, que están esperando al Mesías y no están reconociendo su trabajo, su grandeza y su poder. ¿Cuál fue la razón por qué no se les reveló que Jesús era el Mesías? La razón era muy sencilla. Diga que está a su lado: el orgullo y la soberbia es un motivo muy grande para que no se nos revele a Cristo. Vamos a leer en su Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 7, aquí nos lo confirma el Señor con su palabra. Hechos capítulo 7, versículos 51 y 52. Dice la palabra de Dios: duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron, que anunciaron de antemano la venida de Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Cuántos dicen amén? Cuando aquí habla duro de cerviz, la palabra cerviz viene del cervical o cuello. Significa duro de inclinarse. Dígale que está a su lado: significa duro de inclinarse o duro de humillarse delante de Dios. Amén. Es un tiempo, dígale que está a su lado, es un tiempo que tenemos que doblar o inclinarnos y humillarnos delante de nuestro Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser exaltados? ¿Cuántos quieren ser bendecidos grandemente? Hay que humillarse, hay que arrodillarse delante del Padre, porque Él nos va a dar la victoria. Amén. Dígale que está a su lado: arrodillado vas a obtener la victoria. Dígale: arrodillado vas a obtener la victoria. Los fariseos eran una secta llena de orgullo y soberbia. Ellos se exaltaban a sí mismos, les gustaba la alabanza y la recompensa de los hombres. Cuando venía el Espíritu Santo a través de los profetas o de los apóstoles, ellos se resistían a la administración del Espíritu Santo por su altivez y por su orgullo. Y esa altivez y ese orgullo lo llevaba a perseguir a los verdaderos profetas de Dios y a la gente justa. Amén. Hechos 7, 52 lo leímos ahorita, ¿verdad? Vamos a leer Hechos 7, 52. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vamos a leer en su Biblia, en Mateo 23, también nos lo confirma el apóstol y evangelista Mateo. Mateo capítulo 23, del 37 al 39. Hoy vamos a leer mucho la palabra de Dios. Esa es la voz profética que Dios está hablando en este tiempo. Mateo 23,
del 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas a pedrada, a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como las gallinas juntan sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os has dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Dios ha trabajado hoy en día con las casas, con las familias, para restaurar las casas. Amén. A través de los altares familiares, a través de la oración, a través de la intercesión, Dios Padre está buscando y quiere reunir la familia. Amén. Porque dile que está a su lado, tenemos un Dios Padre de familia. Para que se cumpla lo que dice en la palabra, en Hechos 16:31. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dile que está a su lado. Dios está interesado no solamente en ti, en la salvación tuya, sino en toda tu familia, en toda tu casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por eso? Amén. Tenemos un Dios de familia. Aquí podemos ver que los fariseos eran muy orgullosos. Ellos se resistieron siempre al Espíritu Santo, resistieron al mover de Dios, al Cristo que al Padre envió. Luego que Cristo ascendió, ellos resistieron a los apóstoles que vinieron después y los ministros de la palabra del Señor. Esa resistencia vino por causa de la soberbia y el orgullo. Dile que está a su par, hay que dejar la soberbia y el orgullo. Amén. Cuando los pastores de acá, de la casa que están acá, convoquen o inviten a un discipulado, a una casa de salvación, a una oración, a un evangelismo, dile que está a su lado, hay que obedecer a la palabra de Dios. Porque necesitamos de la palabra, necesitamos del poder de Dios. Amén. Necesitamos que Dios nos está llamando para pasar por cada proceso que Él quiere en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces la iglesia, por el bendito orgullo y el altivez, a veces se resiste. Pastor, no puedo, o líder, no puedo ir a una casa de salvación. Pastor, no puedo ir a la oración. Usted sabe y Dios sabe. Dios me entiende que yo trabajo en la mañana o que se me fue la luz, y empezamos a buscar miles y miles de excusas para hacer y obedecer la palabra de Dios. Y te tengo una buena noticia. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, iglesia, no hay que orar y reprender al diablo. El mismo diablo se va a ir de tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque Él está viendo tu obediencia. Él va a poner muchas cosas delante de ti para que tú desistas, para que tú desobedezcas. Pero cuando Él vea en ese interés, en ese amor que tú tienes, en esa pasión que tú tienes para la obra del Señor, Él va a tener que irse de tu vida. Porque va a decir, no, yo no puedo con este muchacho, yo no puedo con esta muchacha. Este vive obedeciendo. Porque hay una cosa que el enemigo va a hacer en tu vida: poner obstáculos, poner tropiezos, poner a que tú no creas en el Padre, en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Él siempre va a querer a que tú desistas de adorar al Señor, de alabar al Padre. Amén. Porque ¿de qué le sirve al enemigo ponerle enfermedad, poner tanta opresión si nosotros seguimos adorando a Dios? ¿De qué le sirvió a Satanás ponerle lepra a Job si Job siguió adorando a Dios? Digan conmigo, de nada le sirvió. Porque Job, ¿qué hizo? Siguió adorando a Dios, siguió alabando, exaltando el nombre de Dios. ¿Y qué hizo? El diablo se fue. Iglesia, estamos en un tiempo que tenemos que buscar de Dios, inclinarnos, humillarnos, dejar ese orgullo, dejar ese altivez. Vamos a pasar cada proceso al cual Dios nos está llamando. Porque no son los pastores que te están llamando, es Dios que te está convocando. Es Dios que te está llamando, porque Dios quiere pasar por el proceso para transformar tu vida. Porque tú eres un vaso de barro en las manos de Dios. Dios es el alfarero, Él quiere moldear tu carácter, iglesia. Amén. ¿Para qué? Para que tú puedas manifestar ese poder y esa gloria que Dios depositó en ti. Porque Dios creyó en ti. Si tú estás aquí fue porque Dios creyó en ti. Y si Dios creyó en ti, nosotros como pastores tenemos que creer en ti. Por eso que vivimos orando, los pastores, los líderes, siempre te viven invitando, siempre te viven motivando, porque sí puedes, levántate, que sí puedes, que sí lo vas a hacer, porque tú eres una luz en el mundo. Tú vas a reverdecer no sé cuántas cosas y cuántas mentiras te han dicho tus vecinos, tu familia, pero ese ministerio que estaba estancado, ese ministerio que estaba apagado, Dios lo va a levantar, porque esta obra es de Dios, iglesia. Yo profetizo sobre tu vida que vas a reverdecer tu ministerio, iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Si es para el Señor, déle ese fuerte aplauso fuerte. Para Él es la gloria, la honra y la alabanza. En el libro de Lucas 18,
Vamos a leerlo. Lucas, el evangelista y apóstol Lucas también nos enseña otra verdad acá. Dios es bueno, dígale que está a su lado, Dios es bueno. Lucas 18, del 9 al 14 nos enseña también la palabra. Lucas 18, ¿lo tienen? Del 9 al 4. A uno que confiaba en sí mismo. Aquí vemos dos tipos de personas como adoraban a Dios. Como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como aquellos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Digan conmigo: bendito orgullo y soberbia de este hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía? Él empezó a criticar, a hablar, y se veía lo de él. Él veía lo bueno de él y veía lo malo del otro. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que ser humildes, tenemos que ser sumisos, tenemos que ser este hombre que él se adoraba, él se postraba: Señor, ten misericordia de mí, sé propicio de mí, de mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador, yo reconozco que yo no puedo con mi familia, yo no reconozco con mi fuerza, yo no puedo levantar mi familia, que con mi fuerza yo no puedo levantar la economía, con mi fuerza yo no puedo con mi matrimonio, con mis hijos. Por eso que yo me humillo delante de ti, hoy me postro delante de ti, hoy reconozco tu poder, tu señorío, tu grandeza. Hoy necesito para que tú pelees por mí y tú me des la victoria que yo necesito. Pero tenemos que hacerlo con una actitud de humildad. Tenemos que ser sumisos, tenemos que ser humildes. Porque leímos ahorita que Dios desecha a los soberbios, Dios desecha a los altivos, ¿sí o no? Diga que está a su lado. Pero te tengo una buena noticia: le da gracias a los humildes. ¿Cuántos humildes hay en esta iglesia? Amén. Profetizo sobre tu vida que si esa humildad está con delante del Señor, va a haber la recompensa y las cosas grandes que Dios tiene para tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Entonces aquí vemos que el publicano era considerado un pecador por los fariseos y de la nación de Israel, porque ellos eran los recaudadores de impuestos romanos, ¿verdad? Eran pecadores porque lo veían como traidores. El publicano no quería alzar los ojos al cielo. Digan conmigo: posición de rendición. Pero él se golpeaba en el pecho en señal de arrepentimiento, diciendo: sé propicio de mi pecado, Señor. Él reconocía su condición. Él se humilló delante de Dios. Iglesia, estamos en un tiempo de que tenemos que buscar al Señor. Tenemos un tiempo que estar pegado al Señor, someternos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué va a suceder? El diablo va a tener que retroceder, va a tener que huir de vosotros. Amén. Porque cuando el enemigo ve que tu obediencia es fiel y lealtad a Cristo, él no va a hacer otra cosa sino que irse de tu vida. Dice que el publicano salió justificado y el fariseo no. ¿Por qué? Porque el publicano se humilló y reconoció y se rindió delante de él. Pero el fariseo no quiso doblegarse, no quiso quebrantar su cerviz y reconoció su condición y su necesidad delante de Dios. Dile que está a tu lado, diga conmigo: no resistamos más al Espíritu Santo. Vuélvaselo a decir por si acaso no le escuchó. No resistamos más al Espíritu Santo. Vamos a rendirnos y a manifestar en nosotros su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Si tú estás aquí es porque Dios te ha llamado, Dios te escogió. Tú no escogiste a Dios, Dios te escogió a ti. Eso lo dice Juan 15:16. Tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. ¿Para qué? Para que lleven mucho fruto y esos frutos permanezcan. A eso es a que Dios nos ha llamado. Dile que está a su lado: Dios nos llamó para llevar fruto. Y que no solamente buscar esos frutos, que permanezca. O sea, que hay que consolidarlo, hay que mantenerse firme detrás de ellos, para que ninguna alma se pierda. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, Dios te viene a hablar en el día de hoy. Tú reverdecerás. El enemigo te ha opacado. Ese espíritu hexabélico, ese espíritu de intimidación, de control y manipulación, te tenía encuevado, te tenía apagado esos dones. Pero yo te profetizo, iglesia, que esos dones hoy se levantan, porque hoy se rompe ese espíritu hexabélico que te tenía dormido. Y hoy sale de la cueva, iglesia. Hoy vas a salir, hoy vas a predicar, hoy vas a consolidar y vas a ganar mucho fruto al 100% en el nombre de Jesús. Tú reverdecerás, iglesia. Dios es bueno. El orgullo y la soberbia es la raíz del pecado y fue su origen el primer pecado. Eso
se cometió, porque por cierto no fue ni Adán ni Eva. Dígale que está a su lado, fue Lucifer. Eso lo dice el libro de Ezequiel 28, del 12 al 17. Lucifer era un querubín, era grande, era un protector, él era encargado de la alabanza, de la adoración del Señor en los cielos. Él era perfecto en todos sus caminos, él era hermoso. Amén. Mire cómo Dios tenía a Satanás cuando él adoraba a Dios, cuando él alababa, cuando él lo exaltaba. Pero por causa que ministraba a Dios y estaba muy cerca de Dios, su corazón se llenó de altivez. Eso lo dice Ezequiel 28, 17. Dice la palabra de Dios que él se enalteció su corazón a causa de ¿qué? De su hermosura. Dígale que está a su lado, cuando estamos en la presencia de Dios Padre, cuando estamos en presencia del Espíritu Santo, en nosotros hay una hermosura, hay una sabiduría que viene de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios, es un regalo. ¿Cuántos dicen amén? Es una gracia. Dios, estando delante de Dios o con Dios, siempre nos vamos a ver hermosos delante de la gente. ¿Por qué? Porque es una gracia. Dile que está a su lado, es una gracia. Pero ¿qué sucedió con Lucifer? Se llenó de altivez, de orgullo. Él quería que lo adoraran a él, él quería que lo alabaran a él. Y digan conmigo, Papá Dios no comparte su gloria con nadie. Y lo desechó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hizo Dios con Lucifer? Digan conmigo, lo desechó. ¿Por qué? Porque Papá Dios no comparte su gloria con nadie. Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios por eso? Entonces él se llenó de altivez, Lucifer. Dios lo arrojó de la tierra. Eso lo dice en Ezequiel 28, del 18 al 19. Y él engañó la tercera parte de los ángeles del cielo a través de su altivez, de su soberbia, porque él quería ser igual que Dios. Digan conmigo, no puede. Nadie va a poder hacer como Dios, amén. Aunque quieren, aunque lo persigan, aunque lo busquen, no van a poder. La sabiduría es de Dios. Esa misma estrategia Satanás la usó con Adán y Eva. Mire lo que dice aquí, mire cómo utilizó la astucia. Coman del árbol de la ciencia del bien y del mal y van a ser igual que Dios. En Adán y Eva su corazón se llenó también de altivez y de soberbia. Y esta se llenó de codicia y la codicia lo llevó a la rebelión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan de cuenta cómo trabaja el enemigo? ¿Con qué palabra utilizó? Digan conmigo, con la palabra de Dios. Y aún cuando le hablaba una verdad de la palabra, lo que estaba haciendo es que desobedecieran. Por eso que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron y Dios les dijo, ¿y ustedes por qué se esconden? ¿Quién les enseñó que eso es malo? ¿Por qué se esconden si delante de mí no se pueden esconder? ¿Quién les enseñó que eso es bueno y que eso es malo? Ya Dios sabía que habían comido, habían desobedecido de no comer del árbol que Dios les dijo que no comiera. ¿Cuántos dicen amén? Ahí entraron, por eso que Dios también lo desechó. Eso lo dice la palabra en Génesis 3, 23 y 24. Diga conmigo, Dios también desechó a Adán y a Eva. Ellos fueron escogidos, fueron puestos en el huerto del Edén, en un paraíso, para comer, para hacer, para gobernar, para sojuzgar y para señorear. Para comer todo lo que pudiesen comer. Digan conmigo, esa es la vida, ese es el reino, ese es un paraíso. Dios te está llamando a ti, iglesia, y Dios te está estableciendo en un huerto del Edén, en un lugar donde tú vas a vivir, donde tú vas a señorear, donde tú vas a comer lo que tú quieras, donde tú vas a gobernar, empezando por tus hijos, por tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Dios te está llamando en este tiempo para manifestar su poder y su gloria, iglesia. Pero tenemos que tener en cuenta muy claro que la altivez y la soberbia, eso va a denotar rebelión contra Dios y su autoridad. Es el pecado más aborrecible para el Señor. Eso lo dice Primera de Samuel 15:23. Primera de Samuel 15:23. ¿Lo tienen? ¿O ya lo pusieron? Primera de Samuel 15:23 dice la palabra de Dios. Porque como pecado de adivinación, ¿qué dice ahí? Es la rebelión, y como ídolo o idolatría, la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea rey. Dígale que está a su lado, hágale a su par que está así, dígale, cuidado si sigue desechando la palabra de Dios.
Cuidado si sigue cada vez que hay una invitación de los pastores, de los líderes de esta congregación, seguimos desechando la palabra de Dios. Porque Dios nos buscó, Dios nos escogió y nos estableció aquí para manifestar su poder y su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Para que llevemos fruto y que permanezcan. Amén. Pero si nosotros empezamos, no, pastor, que yo no puedo, ya esas palabras las sé, ya yo eso lo sé, ¿para qué? O sea, no me hace falta. Cuidado con ese orgullo. Cuidado con esa soberbia, iglesia. Dios le está hablando aquí a alguien, no sé si aquí específicamente o a toda la iglesia, pero yo creo que Dios no se equivoca. Dios está hablándole aquí a alguien. Ya deja de desechar esa invitación de parte de Dios, porque Dios es el que te está llamando para que pases por cada proceso, para transformar tu vida, para transformar tu corazón, para ungirte, para levantarte como un verdadero poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Dios te necesita, Dios necesita una iglesia aquí que se pare aquí en la brecha para levantar, para manifestar esa luz afuera. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, estamos en un tiempo que tenemos que resplandecer. ¿Dónde se colocan los bombillos? Arriba, ¿para qué? Para alumbrar todo. Cristo es la luz, ¿sí o no? Mateo 5:14. Si Cristo es la luz y tú tienes a Cristo en tu corazón, tú también eres la luz. Así que Dios te quiere poner arriba, Dios no te quiere poner abajo. Así que Dios no te quiere ver metido en una cueva. Sal de esa cueva, sal de esa casa, sal de ese trabajo y empieza a manifestar la luz de Dios, iglesia. Amén. Tenemos que manifestar la luz. Por eso es que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Y hay que saber que está a su lado. Los hijos de Dios somos nosotros. Esa gente, empezando por nuestra familia, necesita de esa luz, necesita de la palabra, necesita de esa gracia que Dios ha depositado en nosotros. Amén. Porque cuando Dios busca una persona, una sola familia, detrás de esa familia van a venir toda la familia, cumpliendo lo que dice Hechos 16:31. Amén. Porque Dios no te va a bendecir a ti solo, Dios va a bendecir a ti y a toda tu casa, como hizo con Obed-Edom. Amén. Por esta razón en nosotros debe haber una determinación de sacar la soberbia y la altivez. Y hoy te vengo a hablar, Dios te viene a hablar en el día de hoy, que hay que sacar esa soberbia. Hay que llamar 911, hay que llamar 171 y reconocer nuestros errores, reconocer nuestra soberbia y nuestra altivez, que le hemos desobedecido a nuestro Padre. Amén. Sacarlo de raíz de nuestro corazón, quebrantar toda nuestra cerviz, y tenemos que humillarnos delante de Dios y de su palabra, y el Señor va a transformar y va a manifestar su poder y su gloria sobre nuestra vida, sobre tu familia, sobre esta ciudad y sobre esta nación, en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Eso lo leímos en Santiago capítulo 4. Mire cómo Dios nos cela, nos anhela celosamente. Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Dile que está a su lado: tu Espíritu Santo te anhela celosamente. Por eso que cuando tú haces algo malo, tú te pones triste, te acuerdas, y en ti vienen pensamientos, vienen tristeza y te pones a llorar. Digan conmigo, porque es el Espíritu Santo que no quiere que haga lo que estás haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él está dentro de ti. No podemos hacer cosas malas delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está dentro de nosotros. Y Él nos anhela celosamente. Amén. Cuando tú vayas, tú puedes escapar de la iglesia, tú puedes escapar de aquí del pastorado, de los líderes, pero de Dios tú no puedes escapar. Donde tú vayas, Dios te va a buscar, porque Dios te anhela celosamente. Dios te está llamando, Dios te quiere, porque Él quiere manifestar su poder y su gloria sobre tu vida, iglesia. Amén, iglesia. Dios es bueno. Dice la palabra de Dios que Elías se escondió en una cueva. Digan conmigo, Elías se escondió en una cueva, huyendo de Dios. No quería predicar, no quería hacer más nada, no quería manifestar el más poder de Dios. Y se escondió, y pasó un trueno, viento, y salía para ver si veía a Dios, y Dios no estaba. Y cuando se quedó quietecito, en pleno silbido, en plena tranquilidad, en plena paz, digan conmigo, Dios le habló: Elías, ¿por qué te escondes? Sal de ahí, que de mí tú no te puedes esconder. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, dígale que está a su lado: de Dios nadie puede esconderse. Tenemos que hacer el trabajo cual Dios nos ha llamado. ¿Sí o no, iglesia? Dios es bueno, Dios nos ama. Por eso que donde tú vas,
Dios va a estar detrás de ti. Diga conmigo, Dios te cela, Dios te anhela celosamente. Cuando dicen amén. Dios no te quiere, dice la palabra en 1 Timoteo, que Dios no quiere que ninguna alma se pierda, sino que todos vengan al conocimiento del Hijo del Hombre. Por eso que cuando los pastores, cuando los líderes de esta congregación te están motivando, te están invitando, te están llamando a un proceso, es Dios que quiere formar tu vida, es Dios que quiere transformar ese corazón, es Dios que quiere ungirte con poder y con autoridad para que tú manifiestes ese poder y esa gloria que hay en tu casa, en la tierra y en la ciudad, en el nombre de Jesús, iglesia. Dios quiere que tú manifiestes el poder y la gloria de Dios. Pero también Él quiere que tú tengas amistad con Él y que tú cortes tu amistad con las cosas del mundo. Ahí empezamos las cosas malas. Ahí viene el pastor y háblame de las cosas del mundo. No lo dice el pastor, lo dice la Biblia, dígale. Santiago 4:4 dice, mire lo que dice Dios. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿se constituye en qué? ¿Cuántos quieren ser enemigos de Dios? Entonces ya deja de hacer tantas las cosas del mundo. Pastor, que no puedo ir a hacer, pastor, que no puedo ir al discipulado, pastor, que no puedo ir a la oración, porque viven arrastrados a la corriente de este mundo, viven pegados a un sistema anti Dios, anticristo. ¿Cuántos dicen amén? Y te apagan los dones espirituales al cual Dios te ha dado. Y no deja que el enemigo no deja de usarte esos dones que Dios te ha establecido en ti. ¿Sí o no, iglesia? Y Dios anda loco para que tú manifiestes esos dones. Los pastores acá están locos que tú manifiestes esos dones. La iglesia necesita de toda la iglesia. Amén. La iglesia necesita de cada uno de ustedes, porque cuando todos ustedes están reunidos con un don diferente y van a manifestar ese don, se va a manifestar el poder y la gloria de Dios, y todas las tinieblas van a tener que retroceder de la ciudad, de tu vida, de tu familia y de la nación, en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Las cosas de este mundo son los deseos de los ojos, es la codicia, es la vanagloria. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, digan conmigo, y el mundo pasa. Y su deseo, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Por eso que Jesucristo sabe, y cuando Satanás que le ofreció, digan conmigo, riqueza, veniste Jesús que le mostró toda la riqueza de este mundo, te voy a dar carro, te voy a dar apartamento, mira estos edificios, estos rascacielos de 40, de 50 pisos, mira estos Lamborghini. Eso es lo que le estaba ofreciendo Satanás a Jesús para tratarlo de desviar de su llamado, de su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús dice, yo soy la palabra, estas cosas que me estás ofreciendo son cosas materiales, son cosas pasajeras. Las cosas materiales son pasajeras. En cambio, lo que yo voy es a predicar la palabra de mi Padre, y eso es palabra eterna, porque yo no me estoy fijando en los pasajeros, yo me estoy fijando en la eternidad, porque yo en mi mundo, mi reino es celestial, iglesia. Así que no te dejes engañar. Mucha gente se están yendo de Venezuela por un plato de lenteja, están cambiando la primogenitura por un plato de lenteja. Se están yendo porque están viendo en el Facebook, en Instagram, en esas redes sociales, carros, edificios, plazas, y no estoy diciendo que eso es malo. Y están apartándose del llamado y del propósito al cual tú fuiste llamado. Amén. Tú te determinas o en lo eterno o en lo temporal. No me contestes. Pero Dios te está hablando que las cosas del mundo son temporales. Dile que está a su lado, las cosas del mundo son temporales, pero las cosas celestiales son eternas. Dios te está llamando para que te alimentes de ese alimento espiritual, para que tu eternidad lo disfrutes y lo goces en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Iglesia, tiene que tener cuidado con esas cosas del mundo que hoy no quieren levantar a nuestras vidas, no quieren engañar. Cuando eres una persona humilde,
y te humillas delante de Dios, el Espíritu Santo hará una obra maravillosa. Santiago 4:6 nos los enseña. Santiago capítulo 4, versículo 6. Mire lo que dice la palabra. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso que, iglesia, yo te profetizo sobre tu vida. Por causa de creer en la palabra del Señor, por causa de estar aquí hoy, domingo, en esta hora, en esta tarde, escuchando, oyendo la palabra de Dios, creyendo a la palabra de Dios, Dios va a abrir ventanas de los cielos y va a derramar bendiciones que hasta sobreabunden. Esas cosas, esos anhelos que tú tenías en tu corazón, Dios te lo va a conceder por causa de tu fe. Porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y si tú estás en esta noche oyendo la palabra de Dios, Dios está viendo esa fe y Dios va a cumplir lo que anhelo de tu corazón, iglesia. En el nombre de Jesús, Dios es bueno. Cuando la palabra resistir significa oponerse, pelear contra Dios. Los soberbios y la gente soberbia pelea con Dios. Dile que está a su lado. Solamente la gente soberbia y la gente necia pelean con Dios y con su palabra. Son personas tercas que piensan que tienen la razón y que Dios no la tiene. Hágala así que está a su lado. Ya deja de pelear con Dios. Ya deja de hacer un Jacob. Que Jacob se puso a pelear con Dios porque Dios le estaba soltando una palabra. Y dice la palabra que Dios lo deyuncó. Quedó cojo, quedó paralítico. Por tanto, pelear con Dios, ¿sí o no? Dígale que está a su lado, tú no vas a poder con Dios. Dígale, tú no vas a poder con Dios. En la Biblia nadie ha podido con Dios. Así que lo mejor, lo más saludable es que empecemos a obedecer la palabra de Dios, que nos caminemos y que nos montemos en el mismo bus donde Jesucristo es nuestro chofer y nuestro guiador y Él va a bendecir nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Pelear con Dios no te conviene. Dígale que está a su lado, pelear con Dios no te conviene. Amén, porque no le vamos a ganar. La persona soberbia hace que la gracia de Dios se vaya de su vida, a menos que sea quebrantado y se humille delante de Dios para que el favor y la bendición de Dios se manifieste nuevamente en él. Amén, iglesia. Pero Dios le va a dar mayor gracia a la gente humilde. Le va a dar más favor, le va a dar bendición, más unción, más revelación. Yo no sé si está entendiendo o a qué iglesia le estoy hablando, pero yo vengo a hablarle a una iglesia apostólica, a una iglesia profética, a una iglesia de fe que cree, si está aquí porque está creyendo la palabra de Dios, y Dios te va a dar por esa gracia a gente humilde. Dios te va a dar el favor, bendiciones, unción, revelación, entendimiento. Te va a dar felicidad, el gozo, y va a manifestar esas bendiciones espirituales que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Cuando tú llegues a una casa de salvación, la gente se va a quebrantar. No porque estás llegando tú, sino porque estás siendo obediente a la palabra y Dios te va a respaldar. Porque esta obra es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios quiere manifestar su poder cuando en su obra tú te manifiestes a predicar la palabra. Cuando tú salgas de tu cueva, cuando tú te levantes con una actitud de alegría, de gozo y de fe. Iglesia, Dios te vengo a decir, levántate, sal de la cueva y empieza a ser la luz de este mundo. San Francisco, levántate. Amén. Es un tiempo de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte en su tiempo perfecto. Amén. Eso lo dice Primera de Pedro. Oh, Santa Rama Chamacay. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 5 nos enseña una verdad el apóstol acá. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Mire lo que dice. Igualmente, jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Dios te está hablando, jóvenes. Está sujeto a los ancianos y a todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Aquí viene otra vez la palabra que Dios resiste a los soberbios. Y le da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. No te apures, no te apresures. Porque ahí de repente hay jóvenes que están aquí que quieren manifestar el poder de Dios de una vez, hacer milagros y sanidades. Espera tu tiempo, pasa los procesos. Dios te está llamando, Dios te está cuidando porque Dios te ama. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando es el tiempo, tú vas a manifestar ese poder.
Jóvenes, levanta la mano, jóvenes, porque yo te vengo a profetizar en el día de hoy. Cuando tú vayas a predicar, vayas a ganar muchos jóvenes para Cristo. Canchas se van a llenar por causa de la gracia que Dios está depositando en ti. Esa unción y esa gracia que está en ti, que Dios, nuestro Padre, está depositando. La gente van a ver esa unción, la gente van a ver esa gracia. Y multitudes de jóvenes van a llegar aquí a los pies del Señor. En el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Hay tres principios importantes que el Señor nos enseña en Santiago 4:7. Abra tu corazón, iglesia, en esta noche, que Dios te quiere enseñar algo. Tres palabras. Primero, hay que someternos a Dios. Sin sumisión y obediencia no hay autoridad. Dile que está a su lado. Sin sumisión y obediencia no hay autoridad. Tenemos que someternos a las autoridades establecidas por Dios, como dice la palabra en Romanos capítulo 13 del 1 al 2. Porque Dios establece autoridades aquí en la iglesia. Dios estableció autoridades en su casa. Levante las manos la mamá y los papás. Dios te estableció como mamá y como papá en tu casa. Tus hijos, aunque quieran ser madres, no pueden. Tus hijos, aunque quieran ser padres, no pueden. Porque Dios Padre estableció una autoridad y tus hijos tienen que obedecer y sujetarse a los padres. ¿Cuántos dicen amén? Dios estableció pastores en esta congregación. Tenemos que sujetarnos a estos pastores que Dios estableció. Porque si no estamos de acuerdo a la visión que Dios le está dando, eso va a acarrear condenación. Eso lo dice el versículo 2, si lo tienen, Romanos capítulo 13, versículo 2. Cuando nosotros no queremos sujetarnos a las autoridades, primero no vamos a tener autoridad, segundo no vamos a tener poder. ¿Cuántos dicen amén? Un hijo rebelde, un hijo desobediente en su casa, con su mamá, que se vaya de su casa, que no le quiera hacer caso, nadie lo va a querer. Es un hijo rebelde. ¿Qué sucede cuando Dios establece las autoridades en su casa? Romanos 13:2. De modo que quien se opone a las autoridades, a los establecidos por quién? ¿Quién establece las autoridades? ¿Quién establece los pastores de este ministerio? Entonces mire, cualquiera que no esté de acuerdo con los pastores, resiste, y lo que resiste, eso acarrea condenación para sí mismo. Iglesia, yo sé que no es para esta iglesia. Esto lo estoy predicando, pero no es para esta iglesia, porque yo sé que esta iglesia obedece a lo que los pastores principales establecen en esta casa apostólica. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por eso. Segundo, tenemos que resistir al diablo. Dile que está a su lado, tenemos que resistir al diablo. Por eso que tenemos que humillarnos, buscar de Dios, como dice la palabra en Mateo 26:41, velar y orar para que no sea tentado, porque la carne está dispuesta. Mal espíritu está dispuesto a cualquier hora, ¿sí o no? Digan conmigo, la carne es débil. Pero el espíritu ya está dispuesto a guardarnos, a cuidarnos y a protegernos. Solamente orando, solamente teniendo una comunión plena con el Padre, vamos a poder soportar las tentaciones del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Y él va a tener que huir. Amén. Pero dile que está a su lado, solamente obedeciendo al Padre, en comunión con el Padre y rindiéndonos delante del Padre. Porque Él va a huir de vosotros. Cuando esto suceda, todo lo malo saldrá huyendo de ti. Te vuelvo y te repito, cuando esto que suceda, ¿qué va a suceder? Cuando tú te sometas a Dios y cuando tú obedeces las autoridades establecidas por Dios, dile que está a su lado, el diablo va a tener que irse. Va a tener que huir bien lejos de ti, de tu casa y de tu familia. Porque Dios te va a dar una gran victoria porque está viendo la fe que tú has puesto en las autoridades establecidas por Dios. No tenemos que orar, pastor, reprenda al diablo en mi casa. No tenemos que reprender al diablo. Ya el diablo fue vencido hace 2000 años. ¿Cuántos dicen amén? Tú no perteneces al reino de las tinieblas. Colosenses 1:13 dice que Cristo nos trasladó del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de su Hijo amado Jesús. Dígale que a tu lado, tú perteneces a un reino celestial. Vuélvaselo a decir, tú perteneces al reino celestial, el reino de la luz. Tú tienes poder, tú tienes autoridad, iglesia. Pastores, que el diablo se me está levantando, cierren la puerta, no le abran la puerta a ese diablo, que ese diablo está vencido. Y empieza a obedecer a la casa apostólica, empieza a obedecer a la palabra. Y el mismo diablo se va a tener que ir solo. ¿Por qué? Porque Dios nos defiende, Dios nos cuida, Él nos anhela celosamente. Él nos guarda para el propósito al cual Él nos ha llamado, iglesia. Él te ama, Él te quiere mucho, no quiere que tú te pierdas, iglesia. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso que Él te cela, Él te anhela celosamente. Cuando estamos haciendo algo malo, se nos viene o alguien nos habla, no lo hagáis. Digan conmigo, el Espíritu Santo que nos está hablando. A veces queremos levantar un águila, no lo hagáis. A veces queremos agarrar no para no decirlo, para fumarse algo, no lo hagáis, te dice el Espíritu Santo. Estamos peleando, estamos gritando. El Espíritu Santo te dice, no gritéis, porque me vas a contristar, me voy a poner triste, me voy a poner a llorar, porque yo fui sellado para el día de la redención, como dice Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo por el cual fuiste sellado para el día de la redención, iglesia. Tú eres un sello de garantía. El Espíritu Santo es el sello de la garantía de que Dios nos va a bendecir con toda bendición espiritual a los lugares celestiales en Cristo Jesús, iglesia. Dios es bueno. Una persona tiene que ser humilde para reconocer su necesidad delante de Dios. Porque si Él dice, yo tengo todo, yo he hecho esto, yo tengo este imperio, yo tengo esto, yo otro allí, digan conmigo, hay altivez, hay orgullo. Cuidado, iglesia, con ese vocabulario de yo. ¿Se acuerdan del que estaba publicano? Yo ofrendo, yo oro, yo hago esto, yo diezmo, yo me congrego, yo. Digan conmigo, altivez y orgullo. Digan conmigo, tenemos que reconocer nuestros errores, nuestros pecados, nuestra debilidad. Y tenemos que engrandecer, ver la grandeza de nuestro Padre Celestial, de verlo como un Dios, como un Señor, y que nosotros somos sus siervos, porque estamos mal acostumbrados a que Dios sea el siervo y nosotros sea el Señor. Señor, dame esto, Señor, dame un esposo, Señor, dame una esposa, Señor, dame un hijo, Señor, dame una casa, Señor, dame aquello, Señor, dame lo otro. Digan conmigo, tenemos al Señor como un esclavo y nosotros somos los dueños o los señores. Iglesia, vamos a invertir ese vocabulario ahora. Ahora vamos a decir, Señor, hoy me humillo, me rindo delante de ti, hoy me postro, hoy reconozco que no es con mi poder, que no es con mi fuerza, hoy reconozco que es con el poder del Espíritu Santo que tú me vas a dar la victoria, en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Tenemos que reconocer nuestras debilidades, tenemos que reconocer nuestras debilidades, nuestros errores y engrandecer el poder supereminente y la grandeza de nuestro Padre y Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Por eso que ser humilde delante de los hombres, y el que se humille delante de Dios siempre tendrá la medida de gracia, de favor, de entendimiento y de poder. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibí como hacedumbre la palabra implantada, el cual puede salvar vuestra alma. Iglesia, en esta hora Dios te está soltando una palabra porque Dios quiere que tú no te pierdas. Dios quiere salvar tu alma. Amén. Y no solamente de salvarla, porque vamos más allá de la salvación. Estamos hablando de la eternidad. Vamos a seguir adorando y alabando a Dios en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas personas a veces se conforman. No, yo acepté a Jesús como mi Salvador, pero no lo has aceptado como tu Señor. Dile que está a su lado. No solamente como Salvador tenemos que buscar a Jesús, sino como nuestro Señor. Señor, heme aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a servir? ¿A dónde voy a estar? ¿En qué ministerio voy a ir? ¿A dónde voy a predicar? ¿A dónde voy a consolidar? Dime tú, Señor. Yo soy tu siervo. Amén, iglesia. Esa es nuestra actitud delante del Señor. Y cuando Dios vea esa actitud, la gracia y la gloria, el poder de Dios se va a manifestar sobre tu vida, iglesia. Yo como ustedes me alegrara. Es necesario que a través de la unción del Espíritu Santo rompamos con el yugo de la opresión. Eso lo dice Isaías 10:27. Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Viene una unción para esta iglesia que va a romper todo yugo de opresión y de maldición sobre tu vida. Cosas que te tenían atado, cosas que te tenían amarrado, cosas que no podías hacer. Hoy con la unción del poder del Espíritu Santo, hoy se rompe ese yugo de tu vida. Y hoy Dios te va a levantar como un ministro de Dios. Porque Dios te ha escogido como un ministro competente de un nuevo pacto, no de letra,
sino de espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu que rompe yugo y rompe toda unción de maldición. En tu vida se van a activar bendiciones en esta hora por causa de creer la palabra, iglesia. Yo no sé si cuántos están creyendo esta palabra, pero el que crea mi palabra, el que cree en los profetas, van a ser verdaderamente bendecidos, como dice la palabra. Amén. Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. Dígale que está a su lado, ya deja de pelear con Dios. Deja de pelear con la palabra de Dios, amén. Porque si no te va a pasar lo que le pasó a Jacob. Jacob había sido un hombre engañador, pícaro. Jacob significa eso, embustero, engañador. Él había engañado a su hermano Esaú. Este había jurado a Esaú de matarlo, pero Jacob se fue lejos por casi 20 años. Cuando Jacob salió de su familia, se iba a encontrar con él. Pero mire todo el proceso que hizo Jacob. Jacob fue, digan conmigo, Jacob significa engañador, embustero, malo, perverso. Amén, traidor. Eso es lo que significa Jacob. Eso es lo que significa cuando tú y yo no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Digan conmigo, éramos embusteros, engañador, estafadores. Eso es lo que significa Jacob. Pero Dios lo procesó. Él se la pasaba engañando. Él engañó a su hermano Esaú con la bendición. Le robó el plato de bendición por un plato de lenteja. Amén. Su hermano Esaú lo estaba buscando para matarlo. Se lo estoy parafraseando. ¿Y qué sucedió? Pasaron 20 años. Mire para donde Dios lo llevó. Digan conmigo, proceso de humillación. Y se fue para que su tío, Labán. Y él se enamoró de la hija de Labán, que era su prima. Y bueno, me gusta tu hija. Bueno, trabajame 7 años. Y trabajó 7 años para entregársela. Cuando trabajó, Señor, ya cumplí los 7 años, aquí está mi hija, se la dio. Le dio fue la mayor, la que no le gustaba. A él le gustaba era la menor. Y cuando al otro día, uy, esto sí es feo. Llegan conmigo. A Jacob lo engañaron. Porque se la pusieron de noche con velo y no la podía ver. Llegan conmigo. A un engañador lo engañaron. Primera vez. Y el Señor, no, a mí me gusta la menor, Lea, la menor, la más bonita, la más hermosa. Ah, bueno, trabajame 7 años más. Y le trabajó 7 años más. Ah, ya cumplí los 7 años, aquí está. Bueno, aquí está, se casó. Ajá, pero me voy con mis 2 mujeres y me voy con todo el ganado. No, vos trabajaste por las 2 mujeres. Digan conmigo, tercer engaño. Labán lo mandó a trabajar por 6 años más. Para que cuando trabajara por 6 años le iba a dar animales. Para que tuviera finanzas. Digan conmigo, tercer engaño. Digan conmigo, un engañador fue engañado. ¿Se dan de cuenta que con Dios no podemos? A veces nosotros tenemos aquí el espíritu de engañador, de pícaro, de embustero. Y siempre Dios va a poner a alguien más embustero o más pícaro que nosotros. Y nos va a engañar y nos va a estafar. Amén. ¿Y qué sucedió? Dios pasó un proceso a Jacob. Y a Jacob se le reveló cuando se le apareció el ángel. Y cuando él peleó y él vio a la unción, a la gracia de Dios. ¿Y qué hizo él? Digan conmigo, se humilló delante de Dios primero. Se humilló delante de Jacob. Cuando vio a Esaú, se humilló. ¿Y qué sucedió cuando venía Esaú mandado buscando a Jacob? Jacob pensaría que lo iba a matar porque lo estaba buscando la última vez, hace 20 años lo estaba buscando para matarlo, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Esaú? Digan conmigo, los abrazó. Pregúnteme, pastor, ¿por qué Esaú, que iba a matar a Jacob, por qué lo abrazó? Pregúnteme. Porque una actitud de humildad que hizo Jacob, de humillarse delante de Dios Padre y de humillarse delante del hombre, Dios lo exaltó. Iglesia, yo no sé si estás entendiendo lo que Dios te está hablando, pero si nosotros nos humillamos delante de Dios y nos humillamos delante del hombre, Dios nos va a exaltar en tiempo y fuera de tiempo. Amén. Lo abrazó, lo besó. Digan conmigo, reconciliación. Lo que no pudo conseguir con su fuerza, digan conmigo, lo consiguió humillándose, arrodillándose delante de Dios. Iglesia, este es un tiempo que Dios te está diciendo que tenemos que humillarnos delante del Señor. Tenemos que humillarnos, ya dejemos de tanta altivez, de tanta excusa, de poner tanta excusa para pasar cada proceso al cual Dios nos está llamando. Es un tiempo de que tenemos que alinearlo a la palabra de Dios, a la visión de esta casa apostólica y a los pastores al cual Dios les da una visión en el nombre poderoso de Jesús. Yo como ustedes me alegrara. Vamos a leer en su Biblia en Génesis 32, 25 para que ustedes vean lo que tuvo que hacer Dios con Jacob. Génesis 32, 25. Ahí vemos
que Jacob vivía peleando con Dios en todo momento, en todo tiempo, y con Dios nadie va a poder, y con Dios nadie ha podido, y con Dios no vamos a poder tampoco. Génesis capítulo 32, ¿lo tienen? 25, si lo tienen lo pueden leer. 32, 25. Dice la palabra de Dios, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio de encaje, digan conmigo, por acá ¿cómo se llama esto? ¿Ah? Por el muslo, digan conmigo, Dios lo tocó. ¿Qué dice ahí? Dice, y cuando el varón, que fue el ángel que Dios envió, vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se deyuntó el muslo de Jacob mientras él con él luchaba. Dígale que está a su lado, ¿te das cuenta que no puedes pelear con Dios? Dígale, no puedes pelear con Dios, no puedes pelear con la palabra. Ya deja de pelear por cada proceso al cual Dios te está llamando, iglesia. Ya deja de pelear porque si no Dios te va a deyuncar. Ay, santo Dios. El 26, Jacob luchaba con Dios por la bendición, pero no por la transformación. Digan conmigo, a veces nosotros luchamos por una bendición. Dígalo, a veces nosotros como iglesia estamos buscando, es una bendición, pero que no haya transformación. Y dígale que está a su lado, primero Dios transforma y después Dios bendice. ¿Qué hace primero Dios? Transforma. Y después que se ha transformado tu corazón, así que tenemos que humillarnos delante de Dios, transformar nuestro corazón humillado para que venga la bendición de Dios para tu vida, iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí lo dice. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendice. Y Dios le dijo, pero primero tenés que cambiar. Pícaro, lutero, engañador. ¿Sí o no? ¿Qué le dijo Dios a Jacob? Primero, ¿cuántos quieren la bendición de Dios acá? Primero tienes que cambiar. Ay, ay, ay. Andan los de seguridad aquí, hoy me van a salir escoltando. No, mentira, esta es una palabra de libertad. Yo sé que hay un rompimiento en esta hora, porque algo grande va a ser Dios en esta iglesia. Sé que la palabra duele, la palabra es la verdad, y la verdad nos va a hacer libre. Hoy vamos a ser libres de toda mentira, que el diablo nos tenía engañado. Amén, iglesia. Hoy se cumple lo que dice en Efesios 1:3, que ya Dios nos bendijo con toda bendición. Tú eres un bendito. Pastor, pero es que yo no veo esa bendición por ningún lado. Transfórmate primero, cambia primero para que tú puedas ver la bendición. Digan conmigo, ya en el mundo espiritual somos unos bendecidos. Eso lo dice la palabra, Efesios 1:3. A Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Digan conmigo, en el mundo espiritual somos unos bendecidos en Cristo Jesús. Pastor, que no estamos viendo la bendición. Cuando transforme, cuando cambie, cuando te humille, vas a ver tangible esa bendición espiritual que ya Dios te regaló por ti hace 2000 años en la cruz del Calvario. Yo no sé cuántos se alegran aquí por esa palabra, pero Dios te trae una buena noticia. ¿Continuamos o paramos? Continuamos, ¿les gustó la palabra? Dios le dio a Jacob lo que necesitaba, lo que él pedía. Tú no necesitas bendición, dile que está a su lado, tú no necesitas bendición. Tú lo que necesitas es quebrar tu alma, es quebrantar ese orgullo, esa soberbia. Tú lo que necesitas es que te liberes de esa conducta engañadora y que seas un verdadero príncipe, porque sabe que significa Israel, príncipe de Dios. Por eso que Dios le dijo a Jacob, ya tú no te llamarás Jacob, ya tú no te llamarás embustero, ya tú no te llamarás engañador. Ahora tú eres un príncipe de Dios. Iglesia, Dios te está hablando a ti, ahora tú eres un príncipe de Dios, eres una princesa de Dios. Cuando aceptaste a Cristo, eres un príncipe de Dios. Y como príncipe vas a disfrutar de esas bendiciones, iglesia. Después que Dios transformó a Jacob, Dios lo bendijo, porque primero es el propósito, dile que está a su lado, primero es el propósito y luego viene la bendición. En el 29 nos lo confirma, Génesis 32, 29. ¿Lo tienen? Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre.
¿Y qué dijo el varón? Respondió, porque me preguntas por mi nombre. ¿Y qué dice ahí? Y lo bendigo allí. Dios no quiere, ya es un tiempo que Dios no quiere embusteros, ya Dios no quiere engañadores en la iglesia, en su iglesia, porque esta obra es de Dios. Dile que está a su lado, esta obra es de Dios, esta obra es de Cristo. Por eso que Dios nos está hablando en esta hora que tenemos que determinar la iglesia a cambiar. Amén, a dejar las cosas del pasado, porque en Cristo, como dice la palabra en 2 Corintios 7:14, ya en Cristo somos una criatura nueva. Ya las cosas viejas que hacíamos antes, digan conmigo, eso quedó en el pasado. Ahora en Cristo somos hechos criaturas nuevas. Ahora vamos a predicar la palabra con poder y autoridad. Ahora vamos a levantar esa luz y que toda San Francisco, todo el Zulia, alumbre la luz del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Luego de eso, Jacob se encontró con su hermano Esaú. Lo primero que hizo Jacob fue humillarse, ya lo leímos. Eso lo leímos en Génesis 33. Vamos a leer Génesis 33, 3 y 4 para que ustedes vean. Ya estamos terminando, iglesia. Génesis capítulo 33, para que ustedes vean lo que hace un acto de humillación delante de Dios. Cuando Dios ve ese corazón humilde, Dios te va a exaltar, Dios te va a glorificar, Dios te va a honrar. Génesis 33, versículos 3 y 4. Y pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. ¿Cuántas veces se inclinó Jacob? 7 veces. ¿Delante de quién? De su hermano. El 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y le echó sobre su cuello. ¿Y qué dijo ahí? Y los besó y lloraron. Hay muchas familias que van a regresar, que no te hablan, porque ellos veían tu actitud, tu comportamiento. Tú demostraste un carácter malo, demostraste, no sé, una actitud muy diferente, muy contrario. Y de repente habían familias que no te hablaban. Pero yo te profetizo, iglesia, cuando esa familia tuya vea tu cambio, vea la humillación delante de Dios, Dios va a hacer atraer a esa familia y se van a encontrar contigo, se van a abrazar, se van a besar, van a llorar y van a unirse, porque lo que Dios está buscando es una familia unida en Dios, en Cristo Jesús, iglesia. Amén, iglesia. Familias que están afuera van a regresar. Aún los vecinos tuyos que no te hablaban te van a hablar, se van a acercar y te van a pedir perdón. Van a dar testimonio del poder de Dios, porque cuando Dios ve la humillación de sus hijos, Dios va a manifestar su poder y su gloria sobre su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios no se queda con lo que nosotros le damos. Si nosotros le damos, si nos humillamos delante de Dios, Dios nos va a exaltar. Y ya para terminar, iglesia, levántate. En Génesis capítulo 33, versículo 9, Jacob vino humilde delante de Esaú. Esaú no vio al engañador, sino que vio al príncipe de Dios. Por eso no le pudo hacer daño, por eso se reconciliaron, por eso se perdonaron. Eso lo dice Génesis 33, 9. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. El otro, el 10. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de ¿quién? ¿A quién estaba viendo Esaú? A Dios. No estaba viendo al engañador, a Jacob, al hombre embustero, al hombre pícaro, al hombre mentiroso. Digan conmigo, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, digan, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, la gente va a ver el Cristo que está en nosotros. Amén. Y va a venir reconciliación, va a venir perdón y van a venir muchas bendiciones, iglesia, por causa de que la imagen de Cristo está en ti. Ellos no van a ver la imagen, ellos no van a ver la persona en ti, ellos van a ver la imagen de Cristo en ti. Porque a veces me dice: pastor, que yo tengo problemas con mi esposo que no quiere venir a la iglesia. Pastor, tengo problemas con mi esposa que no quiere venir por nada de la iglesia. O con mis hijos. El Señor te dice: ellos nunca van a seguir a Pedro, a María, a Teresa. Ellos están esperando que tú cambies y que ellos vean al Cristo en ti. Ellos van a seguir a Cristo. Ellos no van a seguir a la mamá. Ellos no van a seguir a papá. Ellos no van a seguir a esposo. Ellos no van a seguir a esposa. Ellos van a seguir la unción de Cristo que ha depositado Cristo en ti, iglesia. En el nombre de Jesús. Hoy se activa esa bendición para tu vida, iglesia. Hoy se activa el poder de Dios. Amén, iglesia. Necesitamos, levántate, iglesia. Necesitamos
Señor y humillarnos delante de Él. Queremos la victoria. La palabra de Dios en Efesios 6:12 dice que la lucha no es contra sangre ni carne, sino con principado y potestad en las regiones celestes. Hoy te vengo a recordar lo que Dios te ha dicho, que ya tú dejas de pelear con Dios con la palabra, ya deja de pelear con los procesos al cual Dios te está llamando. Inclínate, humilla delante del Señor y Él te va a dar la victoria. Porque esos principados y esas potestades que te tenían oprimido, ya Jesucristo lo tiene pisado, lo pisó en la cruz del Calvario y nos lo dio a la iglesia como cabeza y no como cola. Amén, iglesia.